Esta es una historia basada en el testimonio real de la vida de Yassin, un hombre iraquí que experimentó un encuentro sobrenatural que transformó por completo su existencia. Su historia muestra la grandeza de Dios y su poder para alcanzar a cualquier persona, sin importar dónde se encuentre o cuál sea su trasfondo. Este testimonio es un recordatorio de que el amor divino no conoce fronteras y puede penetrar incluso en los corazones más endurecidos. Si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte al canal Convertidos, donde compartimos testimonios reales de personas cuyas vidas fueron transformadas por el poder de Dios. Dale like, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de fe. Imagina vivir en un lugar donde cambiar de creencia no es solo mal visto, sino que puede costarte la vida. Imagina que tu propia familia, tu propia sangre, esté dispuesta a eliminarte por atreverte a pensar diferente. Ahora imagina que, a pesar de todo ese peligro, a pesar de perderlo todo, encuentres algo tan valioso, tan real, tan transformador, que ninguna amenaza en el mundo pueda hacer que lo sueltes. Esta es esa clase de historia. Yassin nunca fue un rebelde. Nació en una familia musulmana tradicional en Irak, rodeado de clérigos y maestros del Islam. Desde niño aprendió las oraciones, los rituales, las posturas correctas. Iba a la mezquita, ayunaba en Ramadán, seguía las reglas. Para cualquiera que lo viera desde afuera, Yassin era el ejemplo perfecto de un musulmán devoto. Pero había un problema. Todo era mecánico, vacío, sin sentido. Yassin practicaba su religión como quien cumple con una obligación laboral. Había visto demasiadas cosas que no encajaban. Había presenciado cómo en nombre de Dios se justificaba la violencia más atroz, las masacres, la sangre, el odio, todo envuelto en versículos religiosos, y en lo profundo de su ser, Yassin se hacía una pregunta que lo atormentaba. ¿Así es realmente Dios? Esa confusión interna, esa falta de respuestas, ese vacío espiritual, salían de la peor manera posible. Yassin descargaba su frustración en su hogar. Su esposa Nara conocía bien su temperamento explosivo. Sus hijos temblaban cuando lo escuchaban llegar. La violencia era el idioma que Yassin hablaba con más fluidez. Puños cerrados, palabras hirientes, un ambiente de terror. Así era la vida en esa casa. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo que Yassin hacía en secreto. Después de completar sus oraciones formales, cuando todos dormían, Yassin se quedaba despierto en la oscuridad. Y ahí, en ese espacio privado donde nadie podía escucharlo, hacía algo que podría haberle costado la vida si alguien lo supiera. Cuestionaba todo. Le hablaba al Dios desconocido. Le pedía que se revelara. Si eres real, muéstrame. No me dejes aquí en esta oscuridad. Eran las oraciones de un hombre honesto, de alguien que no estaba satisfecho con las respuestas prefabricadas, de alguien que anhelaba algo genuino. Y hay algo poderoso en la honestidad espiritual. Hay algo que mueve el corazón de Dios cuando un ser humano clama con sinceridad, sin importar dónde esté o qué religión practique por tradición. Y entonces, en una noche común, en una aldea común, en la vida de un hombre común, lo extraordinario irrumpió. Yassin cerró los ojos para dormir sin saber que estaba a punto de tener un encuentro que desafiaría todo su entendimiento, que lo obligaría a elegir entre la seguridad y la verdad, que lo llevaría a enfrentar la persecución más brutal, pero que también le daría una paz que nunca había conocido. Esta es la historia de cómo un sueño divino cambió el destino de un hombre violento, de cómo una Biblia cubierta con cinta adhesiva se convirtió en el tesoro más preciado de alguien que arriesgó su vida por leerla, de cómo la transformación de una persona puede impactar a toda una familia y a toda una comunidad. Y sobre todo,
Es la historia de que no hay corazón tan duro que el amor de Dios no pueda alcanzar. Mi nombre es Yassin, y si me hubieras conocido hace unos años, probablemente habrías cruzado la calle para evitarme, no porque fuera un criminal o un hombre peligroso en el sentido tradicional. Era peligroso de la peor manera. Era peligroso para las personas que me amaban. Nací y crecí en una pequeña aldea de Irak, de esas donde todo el mundo se conoce, y donde las tradiciones son más fuertes que cualquier ley escrita. Mi familia era profundamente religiosa. Mi padre, mis tíos, varios primos, todos estaban vinculados de alguna manera a la mezquita local. Clérigos, maestros del Islam, hombres respetados en la comunidad. Yo crecí respirando el Corán, memorizando versículos antes de aprender a leer correctamente, escuchando las llamadas a la oración 5 veces al día como si fueran el latido del corazón de nuestra aldea. Recuerdo el olor a incienso mezclado con el polvo del desierto que entraba por las ventanas abiertas de la mezquita. Recuerdo la sensación de la alfombra áspera bajo mis rodillas durante las oraciones interminables. Recuerdo las voces de los hombres recitando en árabe, ese idioma sagrado que supuestamente conectaba directamente con lo divino. Todo era ritual, todo era tradición, todo era bilá vacío. No me malentiendas. Yo cumplía, iba a la mezquita con mis amigos, me arrodillaba en los momentos correctos, ayunaba durante el Ramadán hasta que me dolía el estómago, usaba la ropa apropiada, decía las palabras apropiadas, hacía los movimientos apropiados. Por fuera, era el musulmán perfecto. Por dentro, era un hombre muerto caminando. ¿Sabes cuándo comenzó a quebrarse todo? Fue en el año 1988. Yo era joven, lleno de ideales sobre mi fe y mi pueblo. Y entonces presencié algo que ningún ser humano debería ver. La campaña Anfal. Ese nombre probablemente no te diga nada si no eres de esta región, pero para nosotros es sinónimo de pesadilla. El régimen de Saddam Hussein, usando el Islam como justificación, decidió limpiar el norte de Irak de kurdos. No voy a entrar en detalles gráficos porque hay cosas que una vez que las describes, no se pueden borrar de la mente de quien las escucha. Solo te diré esto. Vi morir a decenas de miles de personas. Hombres ejecutados frente a sus familias, mujeres y niños desaparecidos, aldeas enteras convertidas en cementerios. Y todo envuelto en versículos del Corán, todo justificado con palabras de Dios. Esa fue la primera grieta en mi fe. Me quedé ahí parado, viendo la destrucción, escuchando los gritos, oliendo el humo y la muerte, y una pregunta comenzó a martillar en mi cabeza como un clavo oxidado. Si hay un Dios real, si de verdad existe alguien allá arriba que nos creó y nos ama, ¿cómo permite esto? ¿Cómo puede su nombre ser usado para justificar esta clase de maldad? Nunca obtuve respuesta. Los clérigos me decían que no cuestionara, que tuviera fe, que los caminos de Dios eran misteriosos, pero esas no eran respuestas. Eran formas elegantes de decirme que cerrara la boca y siguiera obedeciendo. Esa falta de respuestas me fue carcomiendo por dentro, como un ácido lento que va destruyendo todo a su paso. Y ese veneno interno salía de la peor manera posible, en mi hogar. Me casé con Nara cuando ambos éramos jóvenes. Ella era hermosa, de ojos oscuros y sonrisa tímida. Tuvimos 2 hijos, 2 niños que deberían haber crecido sintiendo que su casa era el lugar más seguro del mundo. Pero yo convertí nuestro hogar en un campo de batalla. No sé cómo explicarte la oscuridad que había dentro de mí. Era como si toda esa ira, toda esa frustración con Dios, con el Islam, con la vida, necesitara salir de alguna manera. Y la única forma que conocía era a través de la violencia. Gritaba por cualquier cosa. Si la comida no estaba lista a tiempo, explotaba. Si los niños hacían ruido, mi voz retumbaba por toda la casa. Y a veces, las palabras no eran suficientes.
Nara aprendió a leer mis estados de ánimo. Cuando yo llegaba del trabajo, ella podía decir por la forma en que abría la puerta si esa noche habría paz o guerra. Mis hijos desarrollaron esa habilidad que ningún niño debería tener, la capacidad de volverse invisibles cuando papá está de mal humor. Se escondían en sus habitaciones, hablaban en susurros, caminaban de puntillas en su propia casa. Yo lo sabía. Por supuesto que lo sabía. No era un monstruo inconsciente. Después de cada explosión de ira, cuando veía el miedo en los ojos de Nara, cuando escuchaba a mis hijos llorar en silencio, algo dentro de mí se rompía un poco más. Me odiaba a mí mismo. Juraba que cambiaría. Prometía que la próxima vez sería diferente, pero nunca lo era. Seguía yendo a la mezquita. Seguía cumpliendo con mis oraciones. Me arrodillaba 5 veces al día. Recitaba los versículos que había memorizado desde niño. Cumplía con todos los rituales externos, pero todo era mecánico, automático, sin vida. Era como un actor repitiendo líneas que ya no significan nada. Y entonces, en la soledad de la noche, cuando todos dormían y la casa finalmente estaba en silencio, yo hacía algo que nunca me atrevería a hacer frente a nadie. Algo que, si alguien de mi comunidad lo supiera, me señalaría como blasfemo o loco. Me quedaba despierto en la oscuridad, mirando al techo y susurraba: Dios, si realmente existes, si eres real y no solo una creación de hombres hambrientos de poder, muéstrate. Dame una señal. No quiero ser tu enemigo. No quiero vivir así, pero necesito saber que eres real. Era una oración desesperada, una súplica de un hombre que se estaba ahogando en su propia amargura. No sabía a quién le estaba hablando exactamente. No sabía si alguien estaba escuchando. Pero algo dentro de mí, algo más profundo que toda mi educación religiosa, más profundo que todas las tradiciones y rituales, me decía que tenía que haber algo más. Durante años oré esa oración en secreto. Durante años no pasó nada. La vida seguía igual. Trabajo durante el día, ira durante la noche, rituales vacíos en la mezquita, y ese vacío gigantesco en mi pecho que nada parecía poder llenar. Mis amigos en la mezquita me veían como uno de ellos, un musulmán devoto, un hombre trabajador, alguien confiable. No sabían que por dentro yo estaba destruido. No sabían que cada noche, después de cumplir con todas las formas religiosas correctas, yo cuestionaba todo. No sabían que había días en que miraba el Corán y sentía absolutamente nada. ¿Cómo se supone que debía sentirme? ¿Cómo podía encontrar paz en un libro que había visto ser usado para justificar masacres? ¿Cómo podía encontrar a Dios en rituales que se habían convertido en movimientos vacíos sin ningún significado real? Nara nunca me preguntó directamente sobre mi fe. Creo que tenía miedo de la respuesta. O quizás simplemente había aprendido que ciertos temas era mejor no tocarlos. Pero a veces, cuando me veía especialmente perdido, cuando me miraba con esos ojos que habían visto demasiado dolor, yo sabía que ella se preguntaba qué había dentro de mí, qué clase de oscuridad habitaba en el corazón del hombre con quien se había casado. La verdad era que yo tampoco lo sabía, solo sabía que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. O yo encontraba algo real, algo que llenara ese vacío, o terminaría destruyéndolo todo a mi alrededor, incluyendo a las personas que más amaba. Así que seguía haciendo mi oración secreta. Dios, si eres real, muéstrate, noche tras noche, mes tras mes, año tras año, sin respuesta. O al menos eso creía yo. Porque lo que no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que Dios sí me estaba escuchando. Que cada una de esas oraciones desesperadas estaba siendo registrada en algún lugar más allá de mi comprensión. Y que una noche común como cualquier otra, cuando yo cerrara los ojos agotado por otro día de ira y vacío, Él finalmente respondería. De una manera que yo nunca, jamás habría podido anticipar. Esa noche no fue diferente a cualquier otra, al menos al principio.
Había sido un día agotador. Trabajaba como comerciante en el mercado local, vendiendo telas y especias a los vecinos de la aldea. El sol del desierto iraquí es implacable. Te quema la piel y te seca la garganta hasta que sientes que vas a colapsar. Llegué a casa cuando ya oscurecía, con los músculos adoloridos y el humor por los suelos. Nara había preparado la cena. Arroz con cordero. El olor llenaba la pequeña casa. Mis hijos estaban sentados en silencio, esperando. Comimos sin hablar mucho. Yo podía sentir la tensión en el aire, esa sensación de que todos estaban midiendo cada palabra, cada movimiento, tratando de no provocarme. Después de cenar, hice lo que siempre hacía. Me lavé, me preparé, extendí mi alfombra de oración. Cumplí con mis oraciones nocturnas mecánicamente, como un reloj que da la hora sin pensar. Las palabras en árabe salían de mi boca pero no llegaban a ningún lugar de mi corazón. Cuando terminé, guardé la alfombra, me cambié y me acosté. Nara ya estaba dormida a mi lado. Podía escuchar su respiración tranquila en la oscuridad. Mis hijos también se habían quedado dormidos en la habitación contigua. La casa estaba en silencio, y yo, como tantas otras noches, me quedé mirando el techo en la penumbra. Y entonces lo hice otra vez. Susurré mi oración secreta, esa súplica que había repetido cientos de veces. Dios, si eres real, muéstrate. Dame una señal. No quiero vivir así. Cerré los ojos. El cansancio finalmente me venció, y me quedé dormido. Lo que sucedió después, no tengo palabras para describirlo completamente, porque no fue un sueño normal, fue algo más. Algo tan real, tan vívido, tan poderoso, que incluso ahora, años después, puedo recordar cada detalle con una claridad que me asusta. Yo estaba de pie en un lugar que no reconocía. No era mi habitación, no era ningún lugar que hubiera visto antes. Era como si estuviera en medio de una luz suave, pero no podía identificar la fuente. No hacía calor ni frío. Era perfecto. Esa es la única palabra que encuentro. Todo era perfecto, y entonces lo vi. Alguien venía caminando hacia mí. Al principio era una figura en la distancia, pero con cada paso que daba, algo en mi pecho comenzó a latir más fuerte. No era miedo exactamente, era algo que nunca había sentido. Como si cada célula de mi cuerpo estuviera despertando, como si hasta ese momento hubiera estado dormido y recién ahora estuviera vivo de verdad. La figura se acercaba, y cuando pude verlo claramente, mi mente simplemente se detuvo. Era un hombre. Pero no era como cualquier hombre que hubiera conocido. Su cabello era largo, castaño, le caía sobre los hombros. Vestía algo blanco, como un manto que parecía brillar con luz propia. Pero no era la ropa lo que me paralizó. Era su rostro. ¿Cómo describes la belleza absoluta? ¿Cómo explicas una presencia que no necesita palabras para comunicar amor, paz, autoridad y compasión al mismo tiempo? Sus ojos, cuando me miró, sentí que veía a través de mí. No de una manera invasiva o aterradora. Era como si finalmente alguien me viera realmente. Todo de mí. Lo bueno, lo horrible, lo quebrado, lo oscuro. Y aún así, no había juicio en esa mirada. Solo amor. Caminó directamente hacia mí. Yo no podía moverme. No sé si era porque no quería o porque no podía. Simplemente me quedé ahí, de pie, mirándolo acercarse, y entonces lo hizo. Extendió su mano y la colocó sobre mi cabeza. El momento en que sus dedos tocaron mi cabello, algo sucedió dentro de mí. Fue como si una corriente de calidez atravesara todo mi cuerpo. No era una sensación física solamente, era más profunda que eso. Era como si algo que había estado congelado dentro de mí durante toda mi vida, finalmente comenzara a derretirse. Y entonces habló. Su voz era suave pero firme, clara pero llena de una ternura que nunca había escuchado dirigida hacia mí.
Eres mi hijo amado, dijo. Este es el camino. Sígueme. Eso fue todo. 4 frases simples. Pero cada palabra cayó dentro de mi corazón como una piedra lanzada a un pozo profundo, creando ondas que llegaban hasta lugares de mi alma que ni siquiera sabía que existían. Y entonces desperté. Me senté en la cama tan bruscamente que casi despierto a Nara. Mi corazón latía como si hubiera corrido un maratón. Estaba sudando. Mis manos temblaban. Miré a mi alrededor, desorientado, tratando de entender dónde estaba. La habitación oscura, las paredes familiares, el sonido de la respiración de mi esposa. Todo parecía extrañamente irreal después de lo que acababa de experimentar. No había sido un sueño normal. Los sueños se desvanecen cuando despiertas. Te levantas y a los pocos minutos solo quedan fragmentos borrosos, imágenes confusas que no tienen mucho sentido. Pero esto era diferente. Podía recordar cada detalle. La luz, el rostro del hombre, la sensación de su mano sobre mi cabeza, el tono exacto de su voz. Eres mi hijo amado, este es el camino. Sígueme. Me quedé sentado en la cama durante horas, sin poder volver a dormir. Mi mente corría a 1000 kilómetros por hora, tratando de procesar lo que había sucedido. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué sentí esa paz, ese amor abrumador? ¿Y qué significaba? Este es el camino. ¿Qué camino? Durante los siguientes días no pude pensar en otra cosa. Seguía cumpliendo con mis responsabilidades. Iba al mercado, regresaba a casa, pero mi mente estaba en otra parte. Repetía las palabras una y otra vez. Eres mi hijo amado. Nadie me había llamado así jamás. En mi tradición, en mi cultura, Dios era distante, inalcanzable, severo. No era alguien que te llamara hijo amado. Era alguien a quien temías, a quien obedecías, pero no alguien que te mirara con ese tipo de ternura. Finalmente, no pude guardármelo más. Tenía que hablar con alguien. Busqué a un amigo, un hombre de mi mezquita, alguien que era considerado erudito, que conocía el Corán mejor que yo. Lo encontré después de las oraciones de la tarde y le pedí que habláramos en privado. Nos sentamos afuera de la mezquita, bajo la sombra de un árbol viejo. El polvo del camino se levantaba con cada brisa caliente. Le conté sobre el sueño, cada detalle. El hombre caminando hacia mí, su mano sobre mi cabeza, las palabras que había dicho. Cuando terminé de hablar, mi amigo me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había preocupación en sus ojos, quizás incluso un poco de miedo. Yasin, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Eso no fue de Dios, fue una trampa del diablo. Satanás puede aparecer de formas hermosas para engañar a los creyentes. Debes hacer más oraciones. Debes leer más el Corán. Debes alejarte de esas visiones. Son peligrosas. Sus palabras cayeron sobre mí como agua fría. Una trampa del diablo. Era la explicación lógica según nuestra tradición. Cualquier visión que no encajara con las enseñanzas del Islam debía ser diabólica. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa explicación. ¿Cómo podía el diablo transmitir ese tipo de paz? ¿Cómo podía el mal sentirse como lo más puro que había experimentado en mi vida? ¿Cómo podía la oscuridad crear ese tipo de luz abrumadora? No tenía sentido. Pero tampoco quería contradecir a mi amigo. Le agradecí por su consejo y me fui a casa. Durante días traté de seguir su sugerencia. Oré más. Leí más del Corán. Traté de convencerme de que había sido engañado, pero no funcionó. El recuerdo del sueño no se desvanecía. Si acaso, se hacía más fuerte. Y esa sensación de haber sido amado, de haber sido visto realmente, no desaparecía, crecía. Fue entonces cuando hice algo desesperado, algo que en mi comunidad era visto con sospecha e incluso peligro. Busqué a un cristiano. Había un hombre en nuestra aldea,
Un vecino que todos sabían que era cristiano. Se mantenía discreto. No hablaba mucho de su fe, pero tampoco la escondía. Yo nunca había tenido mucha interacción con él. En nuestra comunidad, los cristianos eran tolerados pero mantenidos a distancia. Lo encontré una tarde mientras caminaba por el mercado. Me acerqué con el corazón latiéndome fuerte, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie nos viera juntos. «Necesito hablar contigo», le dije en voz baja, sobre algo que me pasó. El hombre me miró con sorpresa pero asintió. Nos alejamos del mercado. Caminamos hasta las afueras de la aldea donde había menos gente. Y ahí, bajo el cielo infinito del desierto iraquí, le conté mi sueño. Él escuchó en silencio. No me interrumpió. No me juzgó. Cuando terminé, se quedó callado por un momento, como si estuviera pensando cuidadosamente qué decir. Finalmente me miró directo a los ojos y dijo algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. «Yasin, eso no fue una trampa del diablo. Eso fue Dios mostrándose a ti. Y ese hombre que viste, ese hombre con el manto blanco que puso su mano sobre tu cabeza, ese era Jesús. El mundo se detuvo. Jesús, ese nombre que yo había escuchado toda mi vida pero solo como un profeta menor en el Islam. Jesús, a quien llamábamos Isa, pero nunca como alguien que pudiera aparecer en sueños, que pudiera llamarte hijo amado, que pudiera irradiar ese tipo de presencia abrumadora. ¿Cómo puedes estar seguro?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. El cristiano sonrió, una sonrisa tranquila, llena de certeza. Porque eso es exactamente lo que Jesús hace. Él busca a las personas. Él se revela a quienes lo buscan con corazón sincero. Y lo que te dijo, «Eres mi hijo amado, este es el camino, sígueme». Esas son las palabras que Él ha dicho a muchos a lo largo de la historia. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Pero no era una ruptura dolorosa. Era como cuando rompes las cadenas que te han mantenido prisionero durante años. «¿Qué hago ahora?», pregunté. Y el cristiano respondió con 3 palabras que abrirían una puerta que nunca podría volver a cerrar. «Ven conmigo. Hay alguien que debes conocer». El cristiano me llevó a un lugar que nunca habría imaginado visitar por voluntad propia, la casa de un pastor. No era una iglesia. En nuestra región, las iglesias eran escasas y peligrosas. Los cristianos se reunían en casas, en secreto, lejos de ojos curiosos que pudieran reportarlos a las autoridades o a extremistas. Caminamos por calles estrechas mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Yo miraba constantemente sobre mi hombro, paranoico de que alguien me viera. Llegamos a una casa modesta en las afueras de la aldea. El cristiano tocó la puerta con un patrón específico, como una contraseña. Se abrió y nos recibió un hombre de unos 40 y tantos años, con barba grisácea y ojos amables que tenían esa clase de brillo que solo viene de haber sufrido y haber encontrado algo más grande que el sufrimiento. «Este es el pastor Ahmed», me dijo mi acompañante. «Era musulmán como tú. También tuvo un encuentro con Jesús». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Un ex musulmán. En nuestro mundo, eso era traición. Eso era apostasía. Eso podía significar la muerte. Y sin embargo, ahí estaba ese hombre, de pie frente a mí, vivo, en paz, sonriendo. Entramos a la casa. Era simple pero limpia. Olía a té recién hecho y a algo más que no pude identificar al principio. Después me di cuenta, olía a paz. Sé que suena extraño decir que un lugar huele a paz, pero esa es la única forma en que puedo describirlo. Había algo en esa casa que hacía que los hombros se relajaran, que la respiración se hiciera más profunda. Nos sentamos en cojines en el suelo. El pastor Ahmed me sirvió té en vasos pequeños. El líquido caliente me quemó un poco la lengua, pero me dio algo en qué concentrarme mientras trataba de organizar mis pensamientos. «Cuéntame sobre tu sueño», dijo el pastor con voz suave, y por tercera vez relaté la historia.
El hombre caminando hacia mí, su belleza inexplicable, su mano sobre mi cabeza, sus palabras. Con cada repetición, el recuerdo se hacía más vívido, no menos. Era como si al hablar de ello, lo estuviera viviendo nuevamente. El pastor Ahmed escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente, como si hubiera escuchado historias similares antes. Yassin, dijo, lo que experimentaste es real. Jesús se aparece en sueños a personas en el mundo musulmán con más frecuencia de lo que imaginas. Él te está llamando, te está mostrando el camino. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Mi garganta se cerró. ¿Qué iba a hacer? Seguir a Jesús significaba abandonar todo lo que conocía. Significaba convertirme en un traidor a ojos de mi comunidad. Significaba poner en peligro mi vida y potencialmente la vida de mi familia. Como si pudiera leer mis pensamientos, el pastor se levantó y caminó hacia un estante en la esquina de la habitación. Sacó algo y regresó. Era un libro, no muy grande, con cubierta de cuero gastado por el uso. Esta es la Biblia, dijo, colocándola frente a mí. Es la palabra de Dios. Si quieres conocer a Jesús, si quieres entender quién es realmente, necesitas leer esto. Miré el libro como si fuera una serpiente venenosa. En mi tradición, la Biblia era considerada corrupta, alterada, no confiable. Nos habían enseñado que el Corán era la revelación final, y que todo lo anterior había sido distorsionado por los hombres. Pero entonces recordé el sueño. Recordé esa presencia abrumadora. Recordé cómo me sentí cuando ese hombre puso su mano sobre mi cabeza. Y pensé, si hay aunque sea una posibilidad de que ese libro me ayude a entender qué fue lo que experimenté, tengo que leerlo. Extendí mi mano temblorosa y tomé la Biblia. Llévala a casa, dijo el pastor, pero ten cuidado. Si alguien la ve, habrá consecuencias. Asentí. Sabía exactamente qué tipo de consecuencias, pero en ese momento, algo en mi interior era más fuerte que el miedo. Guardé la Biblia dentro de mi túnica y salí de la casa cuando ya había oscurecido completamente. El camino de regreso fue uno de los más largos de mi vida. Cada sombra parecía una amenaza. Cada sonido me hacía saltar. Sentía el peso del libro contra mi pecho como si llevara una bomba. Cuando llegué a casa, Nara ya había acostado a los niños. Ella me miró con curiosidad cuando entré. ¿Dónde estabas?, preguntó. Haciendo unos mandados, mentí. Odiaba mentirle, pero no estaba listo para contarle la verdad. Ni siquiera sabía cuál era la verdad todavía. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos. Me senté en un rincón de nuestra habitación con una lámpara pequeña de aceite. Saqué la Biblia y la miré durante largo rato antes de abrirla. Pero había un problema. Si alguien entraba a la habitación y veía ese libro, estaría acabado. Necesitaba ocultarlo de alguna manera. Busqué en un cajón y encontré cinta adhesiva marrón, de esa que usábamos para empacar, y ahí, en la penumbra de la noche, cubrí completamente la Biblia con cinta adhesiva. La envolví hasta que no se pudiera ver qué libro era. Parecía un paquete sin identificar. Si alguien preguntaba, podía decir que eran documentos de trabajo. Finalmente, con las manos sudorosas, abrí el libro. El pastor me había dicho que comenzara con el Nuevo Testamento, con los Evangelios. Pasé las páginas hasta encontrar el libro de Mateo, y comencé a leer. Al principio, las palabras me parecían extrañas. Estaba acostumbrado al estilo del Corán, al árabe poético y rítmico. Esto era diferente. Era narrativa, era historia, era personal. Leí sobre el nacimiento de Jesús, sobre su infancia, sobre el comienzo de su ministerio. Y entonces llegué al capítulo 5, el Sermón del Monte. Lo que sucedió entonces es difícil de explicar. Mientras leía, sentí como si alguien estuviera en la habitación conmigo.
como si esas palabras no vinieran solo de la página, sino que estuvieran siendo susurradas directamente a mi corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No sé cuándo empecé a llorar. Simplemente sucedió. Las palabras seguían llegando, una tras otra, golpeando lugares dentro de mí que ni siquiera sabía que existían. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo no era misericordioso. Mi corazón no era limpio. Era un hombre violento, amargado, lleno de ira. Pero esas palabras no me condenaban. Me llamaban, me invitaban. Me decían que había un camino diferente. Seguí leyendo. Y cuando llegué a las palabras sobre amar a los enemigos, sobre hacer bien a quienes te hacen mal, sobre perdonar, sobre servir, algo dentro de mí se quebró completamente. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por todos los años de ira, por todo el dolor que había causado, por toda la oscuridad que había permitido crecer dentro de mí. Lloré porque finalmente entendía que había estado buscando en el lugar equivocado. Había estado buscando a Dios en rituales vacíos, cuando Él estaba esperándome en la verdad, en el amor, en la persona de Jesús. Leí durante horas esa noche. Pasé página tras página, absorbiendo cada palabra como un hombre sediento en el desierto. La lámpara de aceite comenzó a apagarse cuando los primeros rayos del amanecer entraron por la ventana. Cerré el libro cubierto de cinta adhesiva y lo escondí bajo el colchón. Me acosté junto a Nara, que seguía durmiendo profundamente. Mi corazón latía fuerte, no por miedo esta vez, sino por algo diferente. Era emoción, era esperanza, era la sensación de que finalmente, después de tanto tiempo de estar perdido, había encontrado el camino a casa. Durante las siguientes semanas, leí en secreto cada noche. Me volvía adicto a esas palabras. Leí sobre los milagros de Jesús, sobre cómo sanaba a los enfermos, cómo perdonaba a los pecadores, cómo desafiaba a los religiosos hipócritas, cómo amaba a los marginados y rechazados. Leí sobre su muerte en la cruz, sobre cómo voluntariamente dio su vida. Y cuando leí sobre su resurrección, sobre cómo venció a la muerte misma, algo dentro de mí supo, con una certeza más profunda que cualquier conocimiento intelectual, que esto era verdad. No era solo una historia. No era solo filosofía. Era real. Jesús era real. Su amor era real. Y Él me estaba llamando a seguirlo. Una noche, después de terminar de leer, cerré la Biblia y susurré en la oscuridad: Jesús, si realmente eres quien dices ser, si realmente me amas como estas palabras dicen, entonces quiero seguirte. No sé cómo hacerlo, no sé qué significa, pero te elijo a ti. Ayúdame. Fue una oración simple, sin fórmulas religiosas, sin palabras elaboradas. Solo la súplica honesta de un hombre quebrantado. Y en ese momento, en la quietud de la noche, sentí esa misma paz que había sentido en el sueño. Esa presencia abrumadora, ese amor inexplicable. Supe que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era musulmán, ya no era quien había sido toda mi vida. Era un seguidor de Cristo, y no tenía idea de las consecuencias que esa decisión traería. Hay secretos que puedes guardar. Hay verdades que puedes ocultar detrás de mentiras bien construidas. Pero hay transformaciones que son demasiado profundas para permanecer escondidas. Y lo que Jesús estaba haciendo en mí era exactamente esa clase de cambio. Al principio, pensé que podría mantenerlo todo en privado. Seguiría cumpliendo externamente con las expectativas de mi comunidad
iría a la mezquita, haría los movimientos correctos, pero en mi corazón, en secreto, seguiría a Cristo. Lee la Biblia escondida bajo mi colchón. Oraría a Jesús en lugar de hacer las oraciones islámicas rituales. Sería un cristiano en secreto. Pero el problema con seguir a Jesús es que Él no te deja igual. No puedes encontrarte con el amor verdadero y permanecer sin cambios. Es imposible. Comenzó de maneras pequeñas que yo ni siquiera notaba al principio. Regresaba a casa del mercado y en lugar de entrar con mi habitual cara de amargura, me sorprendía sonriendo. Mis hijos hacían ruido jugando y en lugar de gritar, los miraba y sentía algo cálido en el pecho. Algo que tardé en reconocer porque hacía tanto tiempo que no lo sentía. Ternura. Una tarde, Nara estaba preparando la cena y se le cayó una olla. El contenido se derramó por todo el suelo. Ella se paralizó. Sus ojos se llenaron de pánico, esperando mi explosión habitual. Pero yo simplemente me agaché, la ayudé a limpiar y le dije, «No te preocupes, estas cosas pasan». La miré a los ojos y vi algo que me partió el corazón. Incredulidad. Mi propia esposa no podía creer que yo hubiera respondido con amabilidad en lugar de ira. ¿En qué clase de monstruo me había convertido para que un acto simple de compasión la dejara tan sorprendida? Los cambios continuaron. Comencé a ayudar con las tareas del hogar, algo que ningún hombre en nuestra cultura hacía. Lavaba platos, barría el piso, jugaba con mis hijos en lugar de ignorarlos. Y lo más extraño de todo, pedía perdón. Una noche, después de haber levantado la voz por algo insignificante, me detuve en medio de la frase. Las palabras del Sermón del Monte resonaron en mi mente. Bienaventurados los mansos. Me volví hacia Nara, que me miraba con esos ojos que conocían demasiado bien mi temperamento, y dije algo que nunca antes había salido de mi boca. Perdóname, no debí gritarte. Lo siento. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No dijo nada. Solo asintió, pero en ese silencio había una pregunta gigantesca. ¿Qué te pasó? Esa pregunta se hizo cada vez más frecuente. Mis hijos comenzaron a preguntarme directamente. Papá, ¿por qué estás diferente? Mi hijo mayor, que tenía 12 años, me miraba con una mezcla de alegría y confusión. Era como si estuviera feliz por el cambio, pero al mismo tiempo no se atreviera a confiar completamente, temiendo que en cualquier momento el padre violento regresara. En la mezquita, mis amigos también lo notaron. «Yasin, te ves en paz últimamente», me dijo uno. «¿Qué secreto tienes?» Se rió pensando que era una broma. Pero yo sentí el peso de sus palabras. Sí tenía un secreto que ardía dentro de mí, exigiendo ser liberado. Seguía leyendo la Biblia cada noche. Ya había pasado por los evangelios y estaba en el libro de Hechos, leyendo sobre los primeros cristianos, sobre cómo el Espíritu Santo los transformaba, sobre cómo no podían quedarse callados acerca de lo que habían experimentado. Y sentía una conexión profunda con esas historias. Yo también había experimentado algo real. Yo también había sido transformado. ¿Cómo podía guardar silencio? Pero el miedo era real. En Irak, dejar el Islam no era como cambiar de opinión sobre política o deportes. Era considerado traición. Era punible no solo por las leyes religiosas, sino también socialmente. Podía perder mi trabajo, mi familia, incluso mi vida. Así que durante 5 meses mantuve el secreto. 5 meses de vivir una doble vida. 5 meses de ir a la mezquita mientras mi corazón estaba en otro lugar. 5 meses de esconder esa Biblia cubierta de cinta adhesiva como si fuera el tesoro más valioso del mundo, porque para mí lo era. Y entonces, una tarde, todo cambió. Llegué a casa más temprano de lo usual. Nara estaba en la habitación, buscando algo bajo el colchón. Mi corazón se detuvo cuando me vio entrar. En su mano estaba la Biblia envuelta en cinta adhesiva. El silencio entre nosotros fue ensordecedor.
Ella miraba el libro. Luego me miraba a mí, luego de vuelta al libro. Sus manos temblaban. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque su voz dejaba claro que ya lo sabía. No tenía sentido mentir. El momento de la verdad había llegado. «Es una Biblia», dije con voz tranquila. Su rostro palideció. Dejó caer el libro como si quemara. «¿Cómo pudiste traer esto a nuestra casa? ¿Estás loco? ¿Sabes lo que pasará si alguien se entera?» Caminé hacia ella lentamente, sin ira, sin defensa agresiva, solo con la paz que Jesús me había dado. «Nara», le dije suavemente, «necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo». Ella me miró con los ojos muy abiertos, asustada, confundida. «¿Qué prefieres?», continué. «Al hombre que era hace 6 meses, el que te gritaba, el que levantaba sus puños, el que hacía que tú y los niños vivieran con miedo. ¿O prefieres al hombre en que me he convertido? El que te ayuda, el que pide perdón, el que juega con sus hijos, el que te trata con respeto y amor». Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «Es por ese libro», continué, señalando la Biblia en el suelo. «Ni todo lo que ha cambiado en mí es por lo que está escrito ahí, por las enseñanzas de Jesús. Él me transformó. Él me mostró cómo amar. Él me dio paz. Todo lo que tú has visto diferente en mí viene de Él». Nara se dejó caer en el suelo, sollozando. Yo me arrodillé junto a ella, algo que el viejo Yasin nunca habría hecho. La abracé mientras lloraba. «Tengo miedo», susurró contra mi pecho. «Tengo mucho miedo de lo que va a pasar». «Yo también», admití. «Pero tengo más miedo de volver a ser el hombre que era. Y eso es lo que pasaría si renuncio a esto». Durante los siguientes días, Nara y yo tuvimos largas conversaciones. Le conté sobre el sueño, sobre el encuentro con el pastor, sobre todo lo que había leído. Ella escuchaba, aún asustada, aún insegura, pero incapaz de negar la transformación que había presenciado. «Nadie puede saber», me hizo prometer. «Si vas a continuar con esto, nadie puede saberlo. Prométeme que serás cuidadoso». Se lo prometí, pero en mi corazón sabía que era una promesa que no podría mantener por mucho tiempo. Unas semanas después, escuché que habría una conferencia cristiana en una ciudad cercana, organizada por un ministerio llamado Open Doors. Era arriesgado asistir, pero sentí que necesitaba estar ahí. Necesitaba estar con otros creyentes. Necesitaba fortalecer mi fe. Necesitaba aprender más. Le dije a Nara que tenía un viaje de negocios. No era completamente mentira, pero tampoco era la verdad completa. Ella me miró con esos ojos que lo sabían todo, pero no dijo nada. La conferencia fue como agua en el desierto. Había otros ex-musulmanes ahí, personas que habían pasado por lo mismo que yo. Escuché testimonios de transformación, de persecución, de fe que permanecía firme incluso en medio del fuego. Lloré durante las adoraciones. Por primera vez en mi vida, podía cantar alabanzas a Dios con todo mi corazón, sin pretensiones, sin rituales vacíos. Un pastor se acercó a mí después de una sesión. «Hermano», me dijo, «veo el fuego de Cristo en tus ojos, pero también veo miedo». «¿Qué te detiene?». «Mi familia», respondí. «Mi comunidad. Si hablo abiertamente, perderé todo». El pastor asintió con comprensión. «Puede que así sea. Seguir a Jesús tiene un costo. Pero déjame preguntarte, ¿qué vale más? ¿La aprobación de los hombres o la verdad que te hizo libre?». Sus palabras se quedaron conmigo en el viaje de regreso. Sabía que tenía razón. No podía esconderme para siempre. El amor de Cristo que ardía dentro de mí era demasiado grande para permanecer oculto. Cuando regresé a casa, algo había cambiado dentro de mí. Ya no quería esconderme, ya no podía fingir. Si alguien me preguntaba sobre mi fe, les diría la verdad. Si alguien quería saber por qué había cambiado, les hablaría de Jesús. Nara lo notó inmediatamente.
Algo pasó en ese viaje, me dijo. Sí, admití. Tomé una decisión. Ya no voy a esconderme. Si Dios me transformó, si Jesús es real, entonces necesito vivir en esa verdad sin importar el costo. Vi el miedo en sus ojos, pero también vi algo más: respeto, quizás incluso admiración. Entonces voy contigo, dijo suavemente. No entiendo todo esto todavía, pero he visto lo que te ha hecho, y si eso es real, quiero conocerlo también. En ese momento supe que Dios no solo me había salvado a mí, estaba alcanzando a mi familia entera. Pero también supe que la tormenta apenas comenzaba. Hay un dicho en mi tierra que dice: puedes esconder el fuego, pero no puedes esconder el humo. Y yo me había convertido en una hoguera ardiente en medio de una aldea acostumbrada a la oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a hablar. Yo ya no iba a la mezquita con la misma regularidad. Cuando iba, ya no participaba en las conversaciones donde se criticaba a los cristianos o se hablaba con desdén de Jesús. Simplemente me quedaba callado. Y en una comunidad pequeña como la nuestra, el silencio habla más fuerte que las palabras. Comencé a compartir sutilmente sobre mi fe con personas que sentía que podrían estar abiertas. Un vecino que había perdido a su hijo en la guerra y cuestionaba dónde estaba Dios en medio del sufrimiento. Un comerciante en el mercado que siempre se quejaba de lo vacío que se sentía, a pesar de cumplir con todas las oraciones rituales. Yo les contaba sobre mi transformación, sobre el sueño, sobre la paz que había encontrado en Jesús. Algunos me escuchaban con curiosidad. Otros me miraban como si me hubiera vuelto loco. Pero las palabras estaban saliendo, como agua que no puede contenerse detrás de una presa agrietada. Y entonces, inevitablemente, las palabras llegaron a los oídos equivocados. Fue un día de mediados de semana. Yo estaba en mi pequeño puesto en el mercado cuando vi a mi hermano menor caminando hacia mí, con una expresión que hizo que mi estómago se apretara. No venía solo. Detrás de él caminaba el mulá de nuestra mezquita, un hombre de barba larga y ojos duros, que siempre había predicado con vehemencia contra los apóstatas. Mi hermano llegó hasta mi puesto. La gente alrededor comenzó a detenerse, sintiendo que algo importante estaba por suceder. «Yacine», dijo mi hermano, su voz temblorosa entre la ira y algo que parecía dolor. «¿Es verdad? ¿Es verdad lo que están diciendo? ¿Que has abandonado el Islam? ¿Que estás siguiendo al profeta de los cristianos?» El mercado se quedó en silencio. Todos los ojos estaban sobre mí. Este era el momento. Podía negarlo. Podía mentir. Podía salvarme. Pero entonces recordé las palabras de Jesús que había leído en la Biblia. Si alguien se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Respiré profundo y miré a mi hermano directamente a los ojos. «Sí», dije con voz clara. «Es verdad. He encontrado la verdad en Jesucristo. Él transformó mi vida. Él me mostró el verdadero amor de Dios. Y sí, lo sigo. El golpe vino tan rápido que no tuve tiempo de defenderme. Mi hermano me golpeó directamente en la cara con toda su fuerza. Sentí algo crujir en mi nariz. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Caí hacia atrás, derribando especias y telas de mi puesto. «¡Traidor!», gritó mi hermano. «Has traicionado a tu familia, a tu fe, a tu pueblo». Siguieron más golpes. Yo no me defendí. No levanté mis manos para detenerlo. Solo me cubrí la cabeza mientras los puños de mi propio hermano llovían sobre mí. La gente alrededor gritaba, algunos animándolo, otros horrorizados. Finalmente, alguien lo detuvo. Me quedé en el suelo, sangrando, con la cara hinchada y la nariz claramente rota. A través de mis ojos semicerrados, vi al mulá mirarme con desprecio. «Esto es solo el comienzo», dijo con voz fría. «Si no te arrepientes y regresas al Islam, las consecuencias serán mucho peores». Me arrastraron a casa. Nara gritó cuando me vio. Los niños lloraban aterrorizados.
Pero a pesar del dolor físico, a pesar de la sangre y los moretones, había algo dentro de mí que permanecía intacto. Una paz que no venía de las circunstancias, sino de algo más profundo. Esa noche, mientras Nara limpiaba mis heridas con manos temblorosas, le susurré: «No me arrepiento. Incluso ahora, no me arrepiento». Ella no dijo nada. Solo siguió limpiando la sangre, con lágrimas cayendo sobre mis heridas. Los días siguientes fueron una pesadilla. Perdí mi puesto en el mercado. Nadie quería hacer negocios con un apóstata. Mi familia extendida me dio la espalda. Mi madre, la mujer que me había dado a luz, me envió un mensaje claro a través de un familiar: «Ya no tengo hijo». Esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Pero Jesús me había advertido en sus enseñanzas: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí». Tuve que buscar trabajo donde pudiera encontrarlo. Terminé como pastor de ovejas, trabajando por un salario miserable en las afueras de la aldea. Yo, que había sido un comerciante respetado, ahora pasaba mis días bajo el sol abrasador cuidando animales, ganando apenas lo suficiente para alimentar a mi familia. Pero aún en medio de esa humillación, algo hermoso estaba sucediendo. Nara había comenzado a leer la Biblia en secreto. Una noche me dijo: «Necesito saber qué es esto que te ha dado tanta paz incluso en medio del sufrimiento». Y mientras leía, mientras veía mi transformación continuar a pesar de la persecución, algo comenzó a cambiar en su corazón también. Mis hijos, especialmente mi hijo mayor, me hacían preguntas: «Papá, ¿por qué estás feliz incluso cuando todos te tratan mal?». Y yo les contaba sobre Jesús, sobre su amor, sobre cómo él también fue perseguido por decir la verdad. Un mes después de que me golpearan en el mercado, algo aún peor sucedió. Era de noche, todos estábamos durmiendo, cuando el olor a humo me despertó. Me levanté de un salto y vi llamas lamiendo la pared exterior de nuestra casa. Alguien había lanzado una bomba incendiaria. Grité para despertar a Nara y a los niños. Logramos apagar el fuego antes de que consumiera toda la casa, pero el daño era significativo, y el mensaje era claro. No estábamos seguros. En cualquier momento podían matarnos. Esa noche, sentados en el piso de nuestra casa parcialmente quemada, con mis hijos temblando de miedo, Nara me miró y dijo algo que nunca olvidaré: «Yasin, he visto cómo te golpean, cómo te rechazan, cómo perdiste todo, pero también he visto que esa paz que tienes nunca se va. He visto que el amor que muestras no disminuye incluso cuando te odian. Y he leído ese libro, he leído sobre Jesús. Y creo, yo también creo en él». Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras la abrazaba. «¿Estás segura? ¿Sabes lo que esto significa para ti y para los niños?». «Estoy segura», dijo firmemente, «porque si Jesús puede transformar al hombre más violento que conocí en el esposo más amoroso, entonces Él es real, y quiero conocerlo». Esa noche, en nuestra casa quemada, con nuestras vidas en peligro, toda mi familia se arrodilló y le entregó sus corazones a Cristo. Mis hijos, con sus voces pequeñas pero llenas de sinceridad, oraron pidiendo que Jesús entrara en sus vidas. Nara lloró mientras confesaba su fe, y yo, con mi rostro aún marcado por los golpes, con mi nariz torcida que nunca sanaría correctamente, levanté mis manos y agradecí a Dios por considerar digna a mi familia de sufrir por su nombre. En las semanas siguientes, algo milagroso comenzó a suceder. El vecino con quien había compartido sobre Jesús, el que había perdido a su hijo, se acercó a mí una noche. «Necesito lo que tú tienes», me dijo. «He visto cómo te tratan y cómo tú respondes con amor. Eso no puede venir de un ser humano normal. Debe venir de Dios». Le presenté a Jesús, y él se convirtió. Una semana después, el comerciante del mercado hizo lo mismo.
Había estado observando desde la distancia, viendo mi transformación, viendo mi persecución, viendo mi gozo inexplicable, y decidió que quería conocer a ese Jesús que podía darle paz a un hombre en medio de la tormenta. Comenzamos a reunirnos en secreto, los 4, más tarde 5, luego 6, un pequeño grupo de creyentes en medio de una aldea hostil. Leíamos la Biblia juntos, orábamos juntos, nos fortalecíamos unos a otros. El pastor Ahmed nos visitaba cuando podía, arriesgando su propia vida para enseñarnos más sobre Cristo. Están plantando semillas, Moya nos decía. Están siendo luz en la oscuridad. No importa cuánto los persigan, la luz siempre vence a las tinieblas. La persecución no terminó, sigue hasta el día de hoy. Hay días difíciles, días donde el peso de todo parece demasiado. Días donde extraño a mi madre, donde extraño tener una vida normal, donde el dolor de ser rechazado por mi propia sangre se siente insoportable. Pero entonces miro a Nara y veo a una mujer que ya no vive con miedo en su propia casa. Miro a mis hijos y veo niños que están aprendiendo sobre el amor verdadero, no sobre la religión de puños cerrados que yo les enseñaba antes. Miro a los hermanos en la fe que se han unido a nosotros y veo vidas transformadas. Y sé que valió la pena. Cada golpe, cada rechazo, cada pérdida, todo valió la pena. Porque encontré algo que el mundo no puede dar y que el mundo no puede quitar. Encontré a Jesús. Encontré el amor que había estado buscando toda mi vida. Encontré la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, si tuviera que elegir entre la comodidad de la mentira y el costo de la verdad, elegiría la verdad 1000 veces más. Porque la verdad no solo me hizo libre, la verdad me hizo completo. Mi nombre es Yassin. Era un hombre de puños cerrados, lleno de ira y vacío por dentro. Pero Jesús me encontró, me transformó, y me dio una vida que vale la pena vivir. Una vida que vale la pena perder todo por ella. Y esa vida nunca me será arrebatada. La historia de Yassin no es solo la historia de un hombre. Es la historia del poder transformador de Dios que no conoce fronteras geográficas, culturales o religiosas. Es un testimonio viviente de que el amor de Cristo puede alcanzar a cualquier persona, en cualquier lugar, sin importar cuán perdida o cuán oscura parezca su situación. Yassin arriesgó todo. Perdió su posición social, su negocio, la relación con su familia de origen, su seguridad. Fue golpeado, rechazado, atacado, su casa fue incendiada, cada día vive con la amenaza real de persecución. Y sin embargo, él te diría que ganó infinitamente más de lo que perdió, porque ganó la verdad, ganó la paz, ganó un propósito eterno. Y lo más hermoso, su transformación no solo lo impactó a él, sino que se extendió a toda su familia y comenzó a tocar a otros en su comunidad. Ese es el poder del Evangelio. No solo cambia individuos, sino que transforma familias y comunidades enteras. La historia de Yassin nos hace una pregunta profunda. ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar por la verdad? En un mundo donde tantos eligen la comodidad sobre la convicción, donde es más fácil quedarse callado que hablar, donde el costo de seguir a Cristo parece demasiado alto, Yassin nos recuerda que lo único que verdaderamente vale la pena en esta vida es conocer a Dios. Vivimos en tiempos donde muchos tienen acceso libre a la Biblia, pueden ir a la iglesia sin miedo, pueden declarar su fe sin riesgo de muerte. Y sin embargo, ¿cuántos toman esa libertad como algo dado? ¿Cuántos tienen Biblias acumulando polvo en sus estantes? ¿Cuántos conocen sobre Jesús, pero nunca han experimentado realmente su poder transformador? Yassin tuvo que esconder su Biblia con cinta adhesiva, tuvo que leerla en secreto, arriesgando su vida cada noche. Y esas palabras lo cambiaron completamente.
¿Qué excusa tenemos nosotros para no buscar a Dios con la misma intensidad? Su historia también nos enseña algo crucial sobre la fe genuina. No se trata de rituales religiosos o de cumplir con tradiciones. Se trata de un encuentro personal con el Dios viviente. Yassin practicó el Islam durante décadas, cumplió con todas las oraciones, siguió todas las reglas, pero estaba vacío. Fue solo cuando encontró a Jesús, cuando experimentó su amor personal y directo, que finalmente encontró lo que su alma había estado buscando. El Dios de Yassin es el mismo Dios que está disponible para ti hoy. El Jesús que se le apareció en un sueño es el mismo Jesús que dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». El poder transformador que convirtió a un hombre violento en un portador de paz es el mismo poder que está disponible para cualquiera que se acerque a él con un corazón sincero. Quizás estés escuchando esta historia y reconoces algo de ti mismo en el viejo Yassin. Quizás tú también practicas rituales religiosos que se sienten vacíos. Quizás tú también tienes ira dentro que no puedes controlar. Quizás tú también has estado clamando en secreto: «Dios, si eres real, muéstrate». La historia de Yassin te dice que Dios sí escucha esas oraciones, que Él responde a los corazones honestos, que no importa dónde estés o qué hayas hecho, el amor de Cristo puede alcanzarte y transformarte completamente. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que confrontar todo lo que creías para abrazar la verdad? ¿Alguna vez has experimentado esa clase de transformación que hace que la persecución valga la pena? ¿O todavía estás viviendo en rituales vacíos, buscando algo más profundo, pero sin atreverte a dar el paso? La invitación de Jesús sigue abierta. Las mismas palabras que le dijo a Yassin en ese sueño te las dice a ti hoy. Este es el camino. Sígueme. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia fe o sobre tu búsqueda de Dios, compártela. Dale like a este video. Suscríbete al canal Convertidos, donde cada semana compartimos testimonios reales de personas cuyas vidas fueron transformadas por el poder de Dios. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y lo más importante, no dejes que esta historia sea solo una historia más que escuchaste. Permítele que te desafíe, permítele que te inspire, permítele que te mueva a buscar a Dios con la misma sinceridad con la que Yassin lo buscó. Porque al final, la pregunta no es si Dios es real. La pregunta es: ¿estás dispuesto a buscarlo hasta encontrarlo, sin importar el costo? Que la historia de Yassin te recuerde que Dios es fiel, que su amor no tiene límites y que ninguna vida está tan perdida que Él no pueda transformarla completamente. Gracias por escuchar esta historia. Que Dios te bendiga y te guíe en tu propio camino de fe.